Bendiciones a cada uno. Bueno, hay un tema que había prometido y no lo había continuado. Voy a dejarlo por aquí grabadito para los que están interesados, porque en este tiempo necesitamos transicionar a una cultura de hijos espirituales. Es muy importante por todo lo que Dios va a hacer en esta última hora, y esto Dios lo va a hacer a través de hijos. Por lo tanto, Dios tiene que asignar padres espirituales para que se cumpla esa labor, porque se va a realizar con hijos. No se va a realizar, como dije en otra ocasión, con peces, con ovejas o con discípulos. Se va a realizar con hijos, porque Dios realizó su obra con su Hijo. Entonces, esa cultura de hijos es muy importante entenderla en este tiempo, porque es el respaldo de padres espirituales enviando hijos, que ese es el remanente, los que van a poder cumplir con la agenda de la doble unción. Entonces la pregunta es, ¿por qué tanto pastor no levanta hijos? Bueno, en primer lugar, si el pastor es un pastor de paso, de esos que trasladan en algunos movimientos, pues no se va a interesar en levantar hijos. ¿Por qué? Porque está en el lugar de turno. Pero si alguien, Dios lo ha establecido en una ciudad, en una región, en este tiempo solamente lo va a poder lograr con hijos. Recuerde que el discipulado es solamente formar el carácter de Cristo en esa persona. Pero hijo es alguien que se envía porque se le da herencia, se le da tributos y lleva el respaldo del Padre. Es muy hermoso estudiar la manera como David transicionó a Salomón. Le dio los planos, le dio la bendición, le dio todas las finanzas para que Salomón pudiera ejercer su reinado. Salomón lo ejerció como hijo. Entonces, por esa razón es que ese fue un reinado esplendoroso. Si oyen por ahí la voz de mi GPS, no se preocupen. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tanto pastor no está centrado en formar hijos, en tener hijos? Bueno, primero porque no tiene una mentalidad apostólica. No necesita ser un pastor, un apóstol para tener hijos. Lo que necesita es tener el ADN apostólico. Cuando se tiene el ADN apostólico, entonces usted puede levantar hijos. Y las razones, voy a hablarles de algunas razones hasta donde me alcance el tiempo, por la cual algunos no tienen hijos espirituales, y es porque sencillamente han sido defraudados. Porque una de las cosas de ser pastor es que tú le pones la confianza a personas y te la dejan caer. Entonces queda uno como tocado, ¿no? Podré volver a confiar, no me irá a traicionar, no me irá a abandonar. Entonces, como que se pierde ese elemento confianza, y es algo que yo le tuve que pedir perdón a Dios cuando entré en esta modalidad de ser un padre espiritual. Decirle: Señor, perdóname, porque no puedo vivir de las experiencias pasadas. No puedo dejarme llevar por los que me abandonaron, por los Demas, ¿sí? Por los Judas. El que te abandona, Demas me ha abandonado, dijo Pablo. Judas, que vendió a su maestro por un puñado de monedas. Eso lo encuentra uno en el ministerio. Los hijos de Coré, etcétera. Hay tanto ejemplo en la Biblia. Entonces hay que pedirle al Señor: sana mi corazón para esta nueva agenda que tú estás desatando en este tiempo,
para poder dar ese respaldo con confianza, con libertad a esos hijos espirituales. Lo segundo es confiar en el proyecto de Dios. Confiar de que Dios te va a asignar hijos que no te dejarán caer el manto, no te dejarán caer la agenda que Dios ha desatado sobre tu vida, porque hay quienes piensan y no se meten en eso de tener hijos porque me va a destruir ese sueño que tengo de Dios para esta región, el legado que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque todo pastor genuino es un hombre, una mujer que tiene sueños dados por Dios, no cabe duda. Entonces a veces prefieren guardárselos para ellos en vez de compartir el sueño de Dios con un equipo de personas asignadas que van a ser fieles. Entonces dicen, no, pues yo no le voy a dar las perlas a los cerdos. Y ese tipo de mentalidad es muy fuerte y es incorrecta. La debes cortar por completo. ¿Por qué? Porque Dios te está dando perlas para compartirlas con los hijos. Son perlas de gran precio. Número 3, le tienen miedo a los sucesores. ¿Qué tal que me desplace? ¿Qué tal que me haga a un lado? ¿Qué tal que llegue a ser mejor que yo? Mano, eso solamente se sucede en la mente de un Saúl, porque Saúl es el que envidia a David, pero David es el que prepara a Salomón. Entonces yo siempre lo he dicho, uno tiene que ser un David para su Salomón y no un Saúl para su David. Porque cuando usted levanta hijos, levanta un sucesor, uno de los códigos que se desatan en la vida de ese sucesor es la honra. Entonces, jamás un verdadero hijo espiritual va a desplazar a su padre, aunque no sea una persona de experiencia, aunque sea un neófito, está en proceso de preparación, y es asunto de que se le confíe con responsabilidades, porque Dios es el que nos hace ministros competentes de un nuevo pacto. Otra razón es que hay mucho pastor que quiere ser el hombre orquesta. Entonces no le confían a nadie. Son el llanero solitario, pero alguien dijo por ahí que el llanero solitario andaba con tonto. Que creo que ese es el nombre del indio con el que él hace sus operaciones. Entonces ni el llanero solitario anda solo, ni Batman anda solo, anda con Robin. Entonces es triste de que muchos pastores no confían, porque dicen, no, pues no va a hacer el trabajo como yo lo hago, no va a predicar como yo predico, no me va a sostener la agenda de este encargo. Y entonces sencillamente por desconfiados. Ahora, una de las cosas que yo he aprendido es lo siguiente, que nadie puede hacer el trabajo como yo quiero que lo haga si yo primero no me siento y le explico. Así es como se debe hacer el trabajo. O sea, ¿cómo van a adivinar? Usted tiene que explicarles con detalle para que esos hijos hagan el trabajo apropiadamente y lo hagan bien. Número 5. No están mirando realmente con esperanza el futuro. Un pastor tiene que ver el futuro con esperanza. Me ha gustado tanto esa frase que encontré por ahí, que la esperanza está parada en el futuro con una lámpara en la mano, esperando que los que tienen fe lleguen a ese punto. Entonces, necesitamos como pastores ver el futuro,
ver el destino de la iglesia y enseñarles a los hijos a no ver solamente su ministerio, sino el futuro de la iglesia. Porque los hijos, los líderes de primera plana, de primera línea, tienden a ver su propio ministerio, pero hay que formarlos para que no vean su propio ministerio, sino para que vean la proyección de la iglesia, para que ellos también reciban esa esperanza del futuro y la puedan desarrollar. Entonces creo que estos 5 puntos son 5 puntos que forman parte de la cultura de levantar hijos espirituales. Ahora bien, cuidado, ¿por qué es importante levantar hijos? Bueno, es importante levantar hijos y les voy a dar unas razones aquí, 5 razones por qué es importante levantar hijos en este tiempo que estamos viviendo. Yo no veo la iglesia triunfante, gloriosa en este tiempo sin hijos espirituales. Yo no le veo futuro, porque la iglesia, más que una congregación, el propósito de Dios es hacer una gran familia. Entonces, cuando se maneja como familia, y esos que se congregan ahí no dicen, yo voy a la iglesia de Zúñiga, o yo voy a la iglesia tal, del rótulo que tiene, sino yo voy a mi casa. Cuando los que se congregan ahí piensan con mentalidad de hijo, yo no estoy yendo a una congregación, sencillamente. Yo no estoy yendo a la congregación del pastor fulano, eso es como si fuera un asunto de él. No, yo estoy yendo a mi casa, al lugar de mi asignación. Voy a una familia. Entonces, si es una casa y ahí está mi herencia, es mi hacienda, y se piensa como heredero, porque escuche, el esclavo no queda en casa para siempre. Por eso es que tanta gente anda en las congregaciones con puertas giratorias, porque no lo ven como su casa. Entonces lo mismo les da estar ahí que estar allá. Pero cuando alguien ve esa congregación como usted no anda brincoteando de una casa a otra, usted llega a su casa. Estaba escuchando de un hermano que se fue a vivir a un conjunto de casitas, todas idénticas. Y él entraba a su casa y se quitaba el sombrero y lo ponía en un clavo que había puesto a la pura entrada, muy parecidas una a otra. Un día se equivocó de casa y se dio cuenta que se había metido en la casa equivocada, porque se quitó el sombrero y se le cayó al suelo. No estaba el clavo. Entonces miró alrededor y se dio cuenta que se había metido en la casita equivocada. Bueno, cada quien tiene su casa, cada quien tiene su familia, cada quien tiene su lugar de asignación, y donde identifica ese padre y sabe, aquí es donde yo tengo mi herencia, aquí es donde tengo mi inversión de vida. El hijo, dice Jesús, permanece, sí queda en casa. Entonces, ya me quedan pocos minutos. ¿Por qué es importante levantar hijos? Es importante levantar hijos, número 1, porque los hijos son los que continúan con el legado del padre y no cambian de curso. Por eso usted ve en la escritura que habla de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque el padre, me decía un hijo de la casa que tuvo una visión donde Dios le hablaba de Abraham, de Isaac y de Jacob, y decía, a Isaac, más bien a Abraham, se le dio la promesa, a Isaac se le dio el sueño y a Jacob se le dio el gobierno. Entonces, cuando hay ese legado
Cuando es un asunto generacional, entonces se juntan o se reúnen esas tres propuestas divinas. Se junta la promesa con el sueño y el gobierno. Eso para mí fue algo muy revelador. Entonces, entre Abraham, Isaac y Jacob se provee todo un legado de transferencia que perpetúa la propiedad, perpetúa las promesas, perpetúa los pactos, perpetúa las relaciones. Por eso es que necesitamos tener hijos. Número 2, los padres son los únicos que pueden ser honrados y respetados a través de los hijos en un lugar donde no hay sentido de familia. No existe la honra. Por eso usted va a tantas congregaciones donde no existe la honra, donde no existe la memoria, donde no existe el recuerdo, donde nadie dice yo provengo de Abraham o de Isaac, porque todo se borra. ¿Quién es el que sigue? ¿Quién es el pastor de turno? Entonces ahí no hay honra. Pero donde hay familia, tiene que haber honra, porque donde quiera que hay padre, inmediatamente los códigos de honra se tienen que desatar ahí. Y solamente hijos debidamente criados son los que aprenden a honrar, porque es el hijo el que honra, el que se le da larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? ¿Para qué es? Para que te vaya bien sobre la tierra. Para que te vaya bien sobre la tierra. Y tus días sean alargados. Y tus días sean alargados. Esa escritura la tenemos mi esposa y yo bien definida. Entonces, por eso es que cuando usted ve que David va y acaba con Goliat, Saúl le preguntó a Abner, creo, ¿de quién es hijo este muchacho? Está en Primera de Samuel 17:55. ¿Por qué? Porque los logros de los hijos hace que los padres sean recordados. ¿Quién lo formó? ¿Cómo es que llegó a ser semejante valiente? Entonces quiere decir que detrás tiene que haber un padre. Entonces un ministro que no tenga legado en hijos, su memoria desaparece y no conoce lo maravilloso que es recibir la honra. Amén. Cuando, número 3, algo que usted debe entender y que yo ya lo tengo bien claro en mi mente, que la sucesión es inevitable. Llegará el momento en que uno tendrá que mirar alrededor quién me va a suceder. Y qué mejor que te suceda no un extraño, sino un hijo. No podemos escapar de esa realidad. ¿Por qué? Porque en Eclesiastés 2:18 habla claramente de que llegará el momento en que tenemos que dejar y otro tendrá que venir detrás de nosotros a ocupar nuestro lugar. Número 4, se me está acabando el tiempo. Cuando usted tiene mentalidad de padre y sabe que hay sucesión, entonces usted inmediatamente se convierte en un hombre mucho más cuidadoso. Porque tienes que crear un perfil de un sucesor o sucesores. Nosotros tenemos en nuestra congregación un perfil de varios puntos que yo ya se los he enseñado a mis discípulos y digo, este es el perfil que yo quiero que ustedes vayan adoptando, mis hijos espirituales, y tengo varios puntos de lo que es el perfil de un hijo. Entonces eso es muy importante porque necesitamos ser cuidadosos según Eclesiastés 2:19, usted léalo cuando tenga tiempo. Y finalmente, para terminar, cuando un pastor, un apóstol, no escoge sucesores,
entonces no se puede reproducir cuando es una de las bendiciones que Dios desata. ¿Por qué? Porque el que no puede ser reemplazado, entonces es sencillamente aislado. Se pierde. Hay un eslabón que se pierde. ¿Y qué tantas personas habíamos hablado nosotros? Ay, qué bonito, tenía esto y lo otro. De repente se murió y se llevó el manto con él, se llevó todo el ministerio que tenía. Yo he conocido ministros con unos dones y un llamado impresionante. De repente el Señor se los lleva y nadie sigue. Nada más queda la memoria de esos ministros, pero no queda el legado de esos ministros. Entonces, el ministerio no es solamente reproducirnos en números, sino reproducirnos en hijos. Porque la única manera como uno puede atravesar el tiempo, la única manera como uno se puede perpetuar y vencer el tiempo, es a través de hijos. Porque un día uno no va a estar aquí, pero a través de los hijos uno continúa. Por ejemplo, mi padre murió en el año 79, pero él continúa. ¿Por qué? Porque mi hermano y yo hemos seguido con su legado, porque él nos ungió para estos tiempos. Entonces, aunque él se quedó atrás físicamente en el 79, su ministerio continúa y doble, porque ahora somos dos. Y yo tengo a mi hijo, no solamente a mi hijo Natanael, sino a hijos espirituales en diferentes países que están siguiendo con este legado apostólico y profético. Entonces, esto es algo maravilloso, es algo hermoso, porque los hijos son la reproducción de un padre que le dan continuidad a ese manto, a ese llamado, a ese ministerio, y queda un legado que será imborrable a través de los tiempos. Entonces, en otra ocasión voy a hablarles de cómo identificar a esos hijos. Lo dejamos acá hasta este momento, pero creo que hasta punto, si algún pastor me ha oído, espero despertarle ese deseo para que usted comience a formar una familia, levantar hijos espirituales, porque será a través de ellos que Dios nos dará una gran conquista en este tiempo. No podemos conquistar regiones, ciudades con sencillamente con personas con espíritu de orfandad. La única manera como podremos conquistar será a través de hijos. Los amo. Un abrazo, bendiciones. ¿Cómo se llama? Algo está diciendo Notary Public.